Los sistemas de producción animal en el trópico, los cuales se basan en el uso de gramíneas forrajeras, se caracterizan por su bajo valor nutritivo e irregularidad en la disponibilidad, debido a que hay una marcada estacionalidad de las precipitaciones y altas temperaturas. También así la degradación de los suelos. Son algunos de los problemas en estos sistemas. Por esta razón, los sistemas silvopastoriles se constituyen en una alternativa donde se desarrollan de forma conjunta árboles, pasturas y que son explotadas para la producción animal y cuyo objetivo es incrementar la productividad en forraje de forma sostenible, mitigando los efectos de cambio climático. Con lo anteriormente dicho, se busca priorizar la implementación de sistemas silvopastoriles en clima cálido y medio, los cuales presentan diferentes servicios ambientales como lo son el incremento de la producción, la mejora en la calidad de las praderas, utilización de los árboles como restauradores de suelos degradados, mejoramiento de la disponibilidad de recursos hídricos, el secuestro de carbono y de gases efecto invernadero y la conservación de la biodiversidad. Para la implementación de sistemas silvopastoriles en zonas de climas cálidos y medios, se tendrán en cuenta los siguientes destinatarios. Se brindará a productores ganaderos ubicados en zonas de clima cálido con disposición a implementar el sistema, haciendo énfasis en la renovación de los recursos. Consecuente a esto, se dispondrá de un segundo ítem, el cual será la área determinada que será establecida entre los 300 y 1500 metros sobre el nivel del mar, sin importar el suelo. Sin embargo, se resalta que tendrá mayor eficiencia en suelos con características de texturas francas y buena capacidad de retención de humedad, siendo de suma importancia el respeto hacia la vegetación nativa y sobre todo el respeto hacia las fuentes hídricas del terreno establecido. Dentro del área de impacto se habrá una recalcación de lotes, los cuales se dispondrán que dispongan un sistema tradicional para los cuales se le brindará mejoramiento, el cual será el énfasis del sistema silvopastoril. Del mismo modo se hará una adaptación del terreno, donde se realizará controlando las malezas agresivas, ya sea con machete o guadaña, los sistemas tradicionales, y rebrotes con herbicidas. Después de esto se realizará un trazado en la plantación, siendo recomendable trazar las líneas de oriente a occidente para garantizar la presencia de luz solar. Existe un método de propagación vegetal, el cual se realiza teniendo las siguientes recomendaciones. Primera, siembra de especies forestales maderables. Si el productor desea, se puede plantar árboles maderables con un alto valor comercial, como lo son la teca, flor morado, caecoa, nogal y el pino, entre otras. En este caso, las especies forestales se plantan en líneas, formando callejones en el perímetro del lote, conservando una distancia mínima de 10 metros entre hilera y de 5 a 8 metros entre planta. Es decir, se recomienda plantar máximo de 125 a 200 árboles por hectárea para no afectar el desarrollo de las especies gramíneas por la sombra. Las especies deben tener una debida fertilización, la cual se recomienda que sea fertilizar el pasto de corte en el momento de la siembra aplicándole materia orgánica en los surcos, de 1 a 2 kilos por metro lineal, y aplicándole de 30 a 50 gramos por metro lineal del fertilizante compuesto triple 15. Para las plantas forrajeras se puede aplicar en el momento de siembra 20 gramos por planta del fertilizante compuesto triple 15 y para las forestales aplicar 100 gramos por planta de triple 15 fraccionándolo en dos aplicaciones en el año. En la medida de lo posible aplicar un kilo de materia orgánica por planta. En los tratamientos culturales se debe tener que el pasto de corte como las especies forrajeras requieren un control de malezas que sean periódicos, de 2 a 3 controles por año. Las especies forestales maderables deben ser mantenidas libres de maleza en las bases de los árboles, para lo cual se recomienda realizar plateos en un diámetro de 80 centímetros cada 3 o 4 meses, teniendo la precaución de no cortar raíces superficiales y procurando dejar los residuos de malezas cortadas sobre el plato para así conservar la humedad en la base de las plantas si se presentan algunas sequías. En los tratamientos culturales se debe tener que el pasto de corte, como las especies forrajeras,
requieren un control de malezas que sean periódicos, de 2 a 3 controles por año. Las especies forestales maderables deben ser mantenidas libres de maleza en las bases de los árboles, para lo cual se recomienda realizar plateos en un diámetro de 80 centímetros cada 3 o 4 meses, teniendo la precaución de no cortar raíces superficiales y procurando dejar los residuos de malezas cortadas sobre el plato para así conservar la humedad en la base de las plantas si se presentan algunas sequías. La implementación de los sistemas silvopastoriles en zonas de clima cálido y medio se harán según los arreglos que se vayan a dar, ya sean cercas vivas, callejones, sistemas silvopastoriles intensivos o árboles dispersos. Como primero tenemos el arreglo en cercas vivas. Son árboles de diferentes especies que son plantados sobre las cercas, siendo los animales la base para calcular el área de los lotes a cercar, donde irán acompañados de barreras contra el viento que serán árboles de gran tamaño. Los árboles más usados en estas zonas cálidas son la Tectona grandis y la saman o la leucaena. En cuanto a la zona media se usa el arrayán, el nogal cafetero, los cedros y el ocobo. ¿Para qué sirven las cercas vivas? Las cercas vivas brindan beneficios para la finca, tales como larga duración, división en los potreros, sombra al ganado y brindan frutos para el humano, ya sea para mercado o para las necesidades de él. Y sobre todo una de sus principales funciones y la de gran importancia es la de poder renovar los suelos y brindar apoyo a estos. La selección de árboles se hará por las especies, se deben seleccionar utilizando especies nativas o adaptadas a la zona. Del mismo modo se deben adaptar a los intereses de la finca y del mercado, ya sean los árboles frutales o el tamaño que se necesita para la finca. Y sobre todo deben tener beneficios múltiples tales como madera, leña y forraje para el beneficio del productor. El arreglo en callejones. Los árboles se deben plantar en hileras entre 8 a 10 metros y entre plantas de 0.5 a 1 metro, generando pequeñas áreas de pastoreo para poder generar acceso al forraje de los árboles. Se recomendará el matarratón, la leucaena, donde deben regir 100 árboles por hectárea, velando para que no se genere sombra en exceso y sobre todo para no producir residuos más de los necesarios en la finca. Sistemas silvopastoriles intensivos. Es uno de los modelos más difundidos recientemente y que se requiere mayor inversión, razón por la cual se sugiere hacer experimentos en praderas pequeñas para conocer el comportamiento, donde la especie recomendada es la leucaena, la cual se puede tener un promedio de 10.000 árboles por hectárea. El sistema consta de 3 estratos. El primero es el pasto, donde se produce muy bien el estrella africano. El segundo estrato es la leucaena, la cual se siembra preferiblemente por semillas y en surcos con una distancia de 1 a 1.5 metros. Finalmente, el tercer estrato se compone de árboles para sombra, en la cual se obtiene una especie que es el algarrobo, donde la semilla es consumida por los animales y tiene su aprovechamiento. Arreglos con árboles dispersos. Consiste en plantar árboles dispersos donde son de 20 a 40 árboles por hectárea, la cual tenga una copa amplia para el sombrío. La especie para este arreglo son saman, matarratón, guásimo e iguá en zonas cálidas. En clima medio se puede utilizar matarratón, arrayán, cucharo, dinde, nogal cafetero, cedros y flor morado. Aprovechamiento. En las gramíneas se realizará el primer corte a los 3 meses de sembrado el pasto. Luego, cada 45 a 50 días, dependiendo la calidad del suelo. Puede ser la fertilización, disponibilidad del agua y además factores que influyen en el crecimiento. En las leguminosas, el primer corte se hace a los 12 o 15 meses y posteriormente cada 2 o 3 meses, dependiendo de las condiciones agroecológicas de la zona.
lo cual nos permitiría realizar una cosecha de árbol forrajero por cada 2 de pasto de corte. En cuanto a árboles maderables, se puede aprovechar entre los 10 o 20 años de plantado, dependiendo la especie del árbol que estemos utilizando. Ventajas del sistema silvopastoril. Regula el estrés climático en el ganado, donde la mayoría del tiempo se dedica a pastorear y a rumiar para su mayor consumo de alimento. Las leguminosas dentro del sistema aportan proteínas, vitaminas y minerales. Los árboles y arbustos inciden en el mejoramiento de la productividad del suelo, como fijación de nitrógeno, incremento de materia seca, entre otros. Desde la parte ambiental, el establecimiento de este tipo de sistema trae diversos beneficios, como la disminución de la contaminación hídrica por excrementos de los animales, reducción de la compactación del suelo, fijación de dióxido de carbono y reciclaje de nutrientes.